¿Cómo te despedirías de alguien que quieres mucho y tal vez lo que le estás escribiendo o lo que le estás diciendo sea lo último que escuche de ti? ¿Qué le dirías? ¿En qué invertirías tus palabras? ¿Qué cosas le expresarías? ¿Qué consejo le darías? Si tan solo supiéramos cuándo es la última vez que vamos a hablar con las personas, creo que seríamos más conscientes de aquellas cosas que compartimos con ellas, de aquellos consejos o aquella información que les compartimos. No siempre tendremos la oportunidad de despedirnos de aquellas personas que amamos. No siempre tenemos la oportunidad de despedirnos y dar un mensaje final a aquellas personas que apreciamos. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hacerlo, de preparar una carta para su hijo amado, para su discípulo más querido. Para nosotros, la segunda carta de Pablo a Timoteo es el último mensaje que Pablo le envía a su discípulo, en el cual le expresa qué debe hacer, qué le recomienda, qué le sugiere, y se vuelve un mensaje de despedida grabado en las Escrituras. Señor, guíanos en esta mañana a poder estudiar tu palabra, Señor, a comprender mejor tu mensaje, a entender, Señor, y a apreciar el tiempo que tú nos permites compartir, a saber, Señor, que eres tú el que guía cada uno de nuestros pasos y que, Señor, debemos estar listos para poder entregar nuestras vidas cada segundo a ti. Oramos en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. Vayamos pues a 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Dice así: porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El mensaje de Pablo concluye con un porqué. Más adelante, aquí no termina la carta sigue con unas recomendaciones muy personales, unas instrucciones como detalles o encargos que Pablo le va a hacer a Timoteo. Pero el versículo 6 arranca con un porqué. Y es como una justificación o una aclaración de lo que le acaba de decir con respecto a predicar la palabra. No quiero centrarme todavía en la parte del mensaje que le da a Timoteo, sino que quiero que nos centremos un poco más en la conciencia de Pablo de que pronto va a morir. Pablo ya ha realizado sus viajes misioneros, actualmente se encuentra cautivo en Roma, lugar donde nosotros, que estamos más adelante en el futuro, sabemos que va a morir. Él morirá decapitado en el reinado de Nerón. Pablo mismo también nos dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él sabe que ya está pronto a terminar. La vida de Pablo no ha sido sencilla. Creo que Pablo, como apóstol, es la antítesis del Evangelio de la Prosperidad. Pablo es lo opuesto totalmente a aquellas personas que consideran que el Evangelio es suave, blandito, prosperidad, alegría y bendiciones, siempre. Pablo ha expresado en otras cartas que ha aprendido a vivir con mucho y ha aprendido a vivir con poco. En otras ha expresado que también ha pasado necesidad. Incluso en esta carta nos dice que los hermanos, más adelante vas a ver, que lo han desamparado, que ha estado solo, que ha tenido que luchar solo y sufrir solo muchas situaciones, porque el Evangelio se sufre más en esa época que en la actualidad. Entonces, el mismo Cristo nos dijo que no podríamos aspirar a recibir más de lo que recibe nuestro Señor. Si Cristo fue azotado, fue escupido y fue golpeado, no podemos aspirar a recibir un mejor trato que Él. Incluso como cristianos, parte de los requisitos es sufrir la fe. Ahora, no necesariamente todos vamos a pasar por ese sufrimiento, pero si el plan de Dios es que así sea, así será. Porque dice Pablo que Él ha guardado la fe. Y esa es la labor del creyente. La corona de justicia que menciona en el versículo 8 no es dada por la cantidad de azotes, esfuerzo, golpes o sufrimiento que recibe el apóstol. Tampoco es dada por la cantidad de predicaciones que se dictaron, ni por la cantidad de oraciones que se hicieron, ni por la cantidad de veces que nos arrodillamos. Dice que esta corona está reservada para todos aquellos que aman su venida. La esperanza de Pablo, como la esperanza de todos nosotros, debe estar puesta en el regreso de Cristo, en su segunda venida, en que si morimos estaremos con Él, y si Él lo desea nos llevará a las nubes y no conoceremos muerte. Ahora sí podemos revisar el versículo 6. Dice así: porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
Este por qué es una justificación o razón de ser de lo que acaba de decir el apóstol. Lo podemos aplicar a su contexto inmediato, al anterior, versículos anteriores, o incluso lo podemos aplicar a todo el capítulo como justificación de todo lo que se está escribiendo. Incluso si así lo hacemos como ejercicio, vamos a encontrar que el versículo 6 del capítulo 4 toma una gran relevancia para todo el libro. Empecemos entonces con su contexto directo, el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque Pablo va a morir. Pablo le dice a Timoteo que haga ciertas cosas y la justificación es que las haga porque Pablo no va a estar por siempre. Ahora, hay que aclarar que Pablo no lo hace en la tónica en la cual lo hacemos nosotros o lo hemos visto hacer a las mamás, que es decir, van a ver el día que yo no esté, van a ver el día que yo me muera, van a ver que no. Aquí el hecho es real. Aquí Pablo lo está preparando para un tiempo en el cual Pablo no va a estar. El enfoque de Pablo como maestro es muy interesante y es preparar a su discípulo para el tiempo en el cual él no va a estar presente. Guiarlo y darle indicaciones finales para el tiempo en el cual no va a poder consultarle a Pablo. Nosotros normalmente solemos generar dependencia de las demás personas hacia nosotros. Llámese esposa, llámese hijo, llámese discípulos, llámese hermanos en la iglesia, liderazgo, siervos, compañeros de trabajo. Nos gusta sentirnos necesarios, nos gusta que la gente dependa de nosotros. Es natural en el ser humano generar esa dependencia. Pero Pablo es claro, primero aclarando que la dependencia no es hacia Pablo. Cuando él dice que la corona la reciben quienes esperan la venida de Cristo, muestra que la corona es por depender de Cristo, por depender de su regreso, por poner la esperanza en Jesús. Pero también le muestra a su discípulo y lo guía para que no dependa de Pablo y pueda realizar el ministerio cuando Pablo ya no esté presente. Este porqué es bastante interesante, el porqué Pablo le enseña y lo guía a hacer las cosas y le dice, hazlo porque me voy a morir. Ahora, Pablo no es el primer maestro en la Biblia que usa este enfoque. Podemos también verlo tal cual en Cristo. Cristo eligió a sus discípulos, a sus 12 más cercanos, con este enfoque también, prepararlos para cuando Él muera y tenga que partir. Pero el Señor, conociendo las debilidades del ser humano, deja a alguien de su misma esencia para que nos acompañe, nos enseñe las cosas que el Señor ha mandado y nos ayude a cumplirlas. Esta persona de su misma esencia es el Espíritu Santo, que es entregada a los 12 apóstoles junto a otras personas en el día de Pentecostés y a partir de ese momento a todo creyente en el momento de su salvación. Pablo tenía el Espíritu Santo y Pablo sabía que Timoteo también tenía el Espíritu Santo. Pero las indicaciones que Pablo le da no pierden el enfoque de preparar a nuestros discípulos, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean para el momento en el cual no estemos presentes. Claro, hay otras justificaciones adicionales a cada una de las indicaciones que Pablo le da a Timoteo, pero la primera o la principal indicación o la principal motivación por lo cual Pablo le da estas indicaciones específicas a Timoteo es porque Pablo lo ama y quiere que pueda seguir adelante en la carrera que el Señor ha puesto frente a él. Cada uno de nosotros tendrá un recorrido diferente, tendrá una vida diferente, tendrá una batalla diferente y formas diferentes de guardar la fe. Algo impresionante en lo que nos muestra la Biblia a través del liderazgo es que los seguidores no son iguales al líder. No son iguales a la persona que los ha capacitado, no son iguales al maestro. Cada persona es única en cuanto a personalidad, en cuanto a características, en cuanto a habilidades y deficiencias. Y el Señor ha usado a tantos hombres en la Escritura de tantas diversas formas, con cada uno de sus caracteres, para que cada uno de nosotros pueda ver que el Señor puede usar a todos. Pero también para que cuando nosotros estemos a cargo de enseñarle a otro, podamos también respetar esa individualidad y sacarle provecho. No limitar a las personas a que sean clones de nosotros mismos, sino que cada persona en sí misma es única y es una herramienta especial diseñada por Dios para cada momento. Ahora quiero pedirte un favor. Quiero que vayas al capítulo 1 del libro 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y ten presente que la persona que lo está escribiendo sabe que va a morir pronto. Y ten presente que le está escribiendo a un discípulo muy amado.
muy muy querido, al punto de llamarlo hijo. Ahora bien, lee allí este capítulo. Voy a dejarte un momento con algo de música y que podamos leerlo teniendo presente el versículo 6 del capítulo 4. El versículo 4 del capítulo 1 es supremamente fuerte. Es muy fuerte. Teniendo presente que lo está escribiendo alguien que pronto va a morir. El versículo 4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es muy interesante que gran parte de la belleza del libro de 2 Timoteo radica en conocer su contexto. Imagínate que se escribiera el capítulo 4, versículo 6, pero que por alguna razón Pablo no hubiera muerto pronto, sino que hubiera muerto de viejo 30 años después de escribir este libro. No tendría tanto peso ni sería tan significativo. Ahora, también, ¿qué ocurre si nunca nos enteramos de que Pablo murió o la forma en la que murió? También es interesante que lo que Pablo menciona de que pronto va a ser sacrificado está hasta el final del libro. Porque Pablo no anhelaba que Timoteo leyera la carta todo el tiempo con tristeza, sabiendo que extrañaba a Pablo, porque Timoteo había llorado por Pablo. Pero ahora que entendemos todo el contexto, que entendemos la variedad de acontecimientos que rodean la escritura de este libro, y entendemos el destino de Pablo en la tierra, cada versículo de este libro se hace más emotivo. Cada versículo de este libro nos llena más el corazón y nos lo espicha un poquito al entender el mensaje. Pero más que esta parte, quiero que nos pongamos en la posición de Pablo. En la posición de Pablo en el aspecto de hemos tomado el tiempo de aquellas personas que queremos darles indicaciones. Nuestras indicaciones son como las de Pablo. ¿Has leído las indicaciones que Pablo le da a Timoteo? De seguir en la fe, de no rendirse, de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Así son nuestras recomendaciones? Yo la verdad espero que sí. Espero que podamos dar este tipo de recomendaciones y que podamos decir como Pablo: aunque el Señor nos lleve cuando sea, he acabado la obra, he peleado la buena batalla. Y no que cuando llegue el momento de que el Señor nos lleve, lleguemos con vergüenza diciendo: Señor, no guardé la fe, no peleé ninguna batalla. Pero también nos podemos poner en la posición de Timoteo y recordar a aquellas personas que se han adelantado a nosotros hacia Cristo, y recordar las palabras que nos han dicho y no dejarlas en saco roto. La sabiduría de aquellas personas que nos anteceden es muy grande. Pablo está primero que nosotros y nos dejó una carta hermosa para su Hijo amado, que también aplicamos nosotros y estudiamos nosotros hacia nuestras vidas. Y hay muchos hermanos que nos rodean, que nos han dicho cosas y nos han aconsejado cosas hermosas también, y hemos ignorado. No las ignoremos, no las ignoremos, porque nosotros en este momento somos como Pablo, porque no sabemos cuándo vamos a morir, porque nosotros en este momento podremos morir, porque nosotros, al igual que Pablo, podríamos estar en una situación en la cual nuestra muerte esté próxima, aunque a diferencia de Pablo nosotros lo ignoramos. Pero también nosotros, al igual que Timoteo, podremos ver partir con dolor a muchos de nuestros queridos hermanos, amigos, hijos, familiares, padres, madres. Y tenemos que escucharlos. No hay nada más triste que una persona parta y nosotros haber desperdiciado la oportunidad de escucharlo. Pero también nosotros podemos partir en cualquier momento, y sería muy triste que teniendo la oportunidad de predicar el evangelio no lo hagamos. Porque esto también, o una de las cosas que más insiste Pablo, porque algo que Pablo le insiste muchísimo a Timoteo
y eso se extiende también a nosotros, es que predique el Evangelio. La buena batalla es predicar el Evangelio, decirle a las personas que están perdidas en el mundo que Cristo paga por los pecados de todos, pero que también decirle a las personas que vagan por el mundo que Dios juzgará al mundo, y en aquellos que se hallen maldad y pecado serán enviados al infierno, y aquellos que sean puros y limpios podrán estar con Dios. ¿Cuál es el problema? No nos podemos limpiar a nosotros mismos, y solamente pidiéndole ayuda a Cristo y reconociendo que Él es el único Dios verdadero y Salvador de la humanidad, más que de la humanidad, Salvador de cada uno de nosotros, entonces podremos ser limpiados para gozar de eternidad con Dios. Eso es lo que Pablo le insistía a Timoteo que hiciera, que no desperdiciara el tiempo, que no se dejara llevar por chismes, que no se dejara llenar de vanagloria, que no quisiera su propio beneficio, sino que predique el Evangelio. Primero, porque su maestro no iba a estar para siempre, y segundo, porque él también va a ser maestro y no va a estar para siempre para sus discípulos. Recordemos en capacitar a las personas que nos rodean para cuando no estemos. Y también, antes de poder capacitar, necesitamos capacitarnos a nosotros mismos para que podamos dar mensajes y compartir la fe y luchar la buena batalla, así como Pablo y Timoteo y tantas personas que han venido antes que nosotros lo han logrado hacer. Gracias, hermano, por escucharnos en esta mañana. Oramos. Dios, solamente darte gracias por los maestros, Señor, que has puesto en nuestras vidas. Gracias te damos por las personas que nos han escuchado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, a ser obreros fieles, a capacitarnos y capacitar a otros, a no desperdiciar el tiempo y podernos, Señor, despedir de aquellos que amamos con tu palabra. Oramos en los benditos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.